confesión ahí. ¿Qué confesión que va a confesar? Que usted ha venido a buscar a Dios. Dígalo ahí, yo he venido a buscar a Dios. He venido a buscar su palabra. He venido a buscar su presencia. Y atrévase a decir algo, no me voy a ir con las manos vacías. Porque Dios envía su palabra y su palabra me sana. Y su palabra me libra de la ruina. Y su palabra cumplirá un propósito grande en mi vida. Y haga una confesión diciendo, yo creo que hay un Dios verdadero, santo, eterno, que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de mi Señor, Dios verdadero, santo y eterno, no pasarán. Y aquí estoy, dígale, como ser humano, que necesita de ese Dios eterno, de ese Dios verdadero, de su palabra, del poder de su palabra, y echo toda mi carga sobre él. Dígale, echo toda mi carga sobre él, confiando en él, que él hará, porque me presento al Dios eterno, verdadero y santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo número 23. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo número 23. Y vamos a leer esta palabra para gloria de Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Título de esta enseñanza, recibir de lo que no se ve. Tomen asiento, por favor. En todo tiempo se ha combatido a la iglesia. Y en todo tiempo se ha combatido a la fe cristiana. Y se combate a la iglesia y a la fe cristiana con argumentos de que somos absurdos, de que somos ignorantes, de que no estamos en la realidad. Porque para muchos la realidad es lo que llama el escepticismo. Si no ven, no creen. Si no hay una prueba, no, y nosotros manejamos otra realidad, digamos así, una realidad espiritual que nosotros creemos sin haber visto. Pero también tenemos que recibir sin haber visto. Dios es Dios de oportunidades. Le dio oportunidad a Adán y a Eva de volver a restablecer una vida, ¿verdad? Aunque le fallaron. Le dio oportunidad a la humanidad de restablecer la raza humana a través de Noé. Le dio la oportunidad a Abraham, cuando Abraham cometió un error, una mentira en Egipto, le da la oportunidad de volver a restablecerse. Le da la oportunidad al pueblo de salir de Egipto cuando estaban esclavos en Egipto a través de Moisés. Le dio la oportunidad al pueblo de Israel de ser una sola nación, con David como rey. Y le dio la oportunidad y se la está dando a toda la humanidad de salvarse a través de la obra de Cristo Jesús de Nazaret. Y aquí hay una oportunidad para usted y para mí, conforme a la palabra de Dios, porque tal vez usted viene pensando algo, lo que yo le voy a pedir a Dios, para mí es imposible. Lo que yo le voy a pedir a Dios, para mí es difícil. Lo que le estamos pidiendo a Dios, para nosotros es imposible. En cuanto a la nación, a no ser que Dios actúe allá y lo está haciendo en toda la nación. Usted no puede actuar en toda la nación. Dios sí. Para usted hay cosas difíciles. Seamos sensatos, para nosotros hay cosas difíciles. Para Dios no. Pero tengo que meterme en esa dimensión que Dios me está hablando desde mucho tiempo atrás, a través de la palabra a usted y a mí, de que hay que meterse en esa dimensión de fe que Él quiere. Mire Marcos, y dice de lo que no se ve. Por eso le decía que a veces dicen los cristianos son absurdos. ¿Cómo que van a recibir algo de lo que no se ve? Pero esa es nuestra fe. De lo que no vemos vienen nuestras respuestas, vienen de nuestros milagros. Comencemos. Dice aquí en Marcos 9:23, Jesús le dijo, es una respuesta del Señor a
al padre del hijo endemoniado, del muchacho endemoniado. Ese padre endemoniado, usted sabe, tenía un conflicto de muchos años familiar y es una respuesta de Jesús. Y tal vez eres tú hoy el que tienes un conflicto familiar y Dios te está dando una primera respuesta. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esto es un recordatorio clave de que tu fe es el vehículo para el poder de Dios. O sea, el poder de Dios se mueve a través de tu fe. Y si tu vehículo está bloqueado o apagado, el poder de Dios no va a tener por dónde pasar. Amén. Por eso es tan importante alimentar la fe, tener la fe, hacerla crecer, venir a la iglesia. Nos ayudan mucho en la iglesia con respecto a nuestra fe. Venir a los tiempos de adoración, venir a los tiempos de guerra espiritual, venir a los tiempos de instrucción, de conocimiento, porque todo eso nos ayuda a la fe. Yo extraje algo que Dios me puso, dijo, si puedes creer. O sea, no es para todo el mundo la fe, es si se puede creer. Y le puse aquí un subpunto, si se puede creer. Creer como el Señor espera es mantenerse, es mantener una confianza firme. No se puede creer si no mantenemos una confianza firme. En este asunto no sirve estar a raticos con Dios y a ratos no. Hay que mantenernos firme y sin prisas. Amén. Mira que acabamos de ver que no se apresure. Acabamos de ver en Isaías 28, el que cree no se apresure. Porque el diablo quiere coger la inestabilidad emocional para hacer daño entre la iglesia, entre los hermanos. Quiere poner unos a otros a pelear. Quiere poner unos a otros a discutir. Quiere levantar rencor entre la iglesia. Quiere levantar rencor entre los padres y los hijos. Por eso dice, creer como el Señor espera es mantener una confianza firme y sin prisas. Hay que aprender a reposar en el Señor. Si usted no está durmiendo bien, no está bien eso. Porque usted tiene que aprender a reposar. Yo tengo que aprender a reposar en el Señor. Descansando. ¿Cómo se puede creer? Descansando en la soberanía de Dios. Es tremendo que usted haga una oración poderosa creyendo y se acueste tranquilo y usted profetice y crea y diga, el Dios que me ha escuchado en esta oración mañana me dará una gran respuesta porque yo lo creo, porque lo he pedido al Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Si alguien lo cree, que diga sí, amén. Incluso cuando las circunstancias parecen tardar o ser adversas, se puede creer siempre y cuando nos mantengamos en esa confianza, en esa firmeza, en ese descanso. Yo le voy a hacer una pregunta, preciosa iglesia. ¿Estás descansando en Dios? No me respondas a mí. Porque si la respuesta fuera sensata, la mayoría diría no. Me gana la ansiedad. Me gana el deseo por saber qué va a pasar. Me gana la depresión, me siento encerrada, me siento angustiada, me siento olvidada. Y eso es bueno en el sentido de reconocerlo. No faltará el que sea capaz de decir, me gana la incredulidad, pastor. Puedo decir que tengo tiempos muy importantes en donde quiero recibir de Dios, ser tocado por Dios, pero tiempos en donde no me importa si Dios se manifiesta. Eso, hermano, así no se puede creer. Y el Señor le pone una condición al que le tiene un imposible para entregarlo, es si puede creer. Significa alinear nuestra voluntad a la suya, a la de Dios. Que usted espere lo que Dios quiera. Y mantener la paz sabiendo que sus tiempos son perfectos. Vaya conmigo a Isaías capítulo 60.
Isaías 60. Versículo 22. Es una promesa que Dios me ha dado a mí y la estoy viviendo. Me la dio en un momento de mucha dificultad y la estoy viviendo. Dice, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea pronto. Cójase de esa palabra, tómala, recíbela, apropiate de ella. Es Dios que te dice que aunque eres pequeño, algo hará Dios a ti para multiplicarte. Algo hará Dios para que seas fuerte. Y algo hará Dios para que se cumpla pronto. Y aquí lo dice claro, a su tiempo. Dios tiene su tiempo y se está cumpliendo. Amén. Hermanos, en Mateo 19:26, vamos a verlo. Dice, más Jesús, Mateo 19:26. Ahorita vamos a orar por todo esto. Mateo 19:26 dice, y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Todo es posible. Mas Jesús mirándolo dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Afirma que no hay situación humana que escape al poder del Creador. No hay ni una sola situación humana que escape al poder del Creador. Y ahí subrayé algo. Todo es posible. Todo. La frase todo es posible para Dios significa que el poder de Dios no tiene límites. Amén. El poder de Dios no tiene límites. Los que tienen límites son los creyentes. Se limitan a recibir lo poco. Se limitan a estancarse. Cuando Dios ha mostrado de muchas maneras que hay una enorme posibilidad de crecer. De crecer primeramente en la gracia. De crecer en la sabiduría, de crecer en la fe, de crecer en la madurez, de crecer en la oración poderosa. No, Dios no puede ser limitado, pero las respuestas de Dios sí las limita a mucha gente. Porque si el vehículo de Dios, su poder para manifestarse en la fe y la gente está incrédula, no va a haber manifestación de Dios. Yo no les estoy inventando. Dice la palabra que el Señor Jesús hubo una región que no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad. Donde hay incredulidad, Dios no hace milagros. Y la gente a veces cree que es una obligación de Dios. No, Dios mira. Por eso dice mirándolos. Dios nos mira. Vea el capítulo 19:26 que acabamos de leer, dice, y mirándolos Jesús. Dios nos está mirando. Jesús te está mirando. Jesús te mira. Si te levantas temprano a orar, si obedeces, si te sujetas, si te sigues sacrificando, si te sigues entregando por la obra. Dios te mira. Por eso también hay podríamos entender algo, todo es posible para Dios y es posible recibir una respuesta para aquellos que comenzamos creyendo que Dios nos mira, nos examina, nos mira nuestro interior, nos mira nuestra oración, nos mira nuestra entrega, nos mira nuestro deseo de superarnos, nos mira nuestros deseos de triunfar, nos mira nuestros deseos de salir adelante. Él puede intervenir en situaciones que humanamente parecen imposibles,
¿Cuántos tienen una situación que humanamente es imposible? Bueno, dos, bueno, eso es. Póngase en pie. Póngase en pie. Usted se le ofreció a Dios. Y usted no va a hablar para usted. Usted va a hablar para esa persona de al lado, se va a voltear al lado y le va a hablar y le va a decir, para ti esa situación humanamente es imposible. Para ti ese problema humanamente es imposible solucionarlo. Pero Dios no tiene limitaciones, dile, Dios no tiene limitaciones, solo créelo que Dios va a intervenir ahí para entregar una respuesta gloriosa, créelo que Dios va a intervenir en esta situación. Tome asiento. Encontré aquí un comentario que me gustó y yo lo traje, dije, no es un cheque en blanco para caprichos personales. Meternos en el poder de esta palabra no es un cheque en blanco para caprichos personales. Siempre es un recordatorio de que Él cumple sus promesas y tiene el control. ¿Sabe? Cuando usted estudia la Biblia, se da cuenta de algo. Realmente Dios le dio una promesa a Adán y a Eva. Será, señores, aquí en todo esto. Pero les pone una condición. De tal árbol no comeréis el fruto. Si ellos hubieran entendido el valor de la promesa, aceptan la condición y no caen. Dios se le manifiesta a Abraham y le da una promesa. ¿Cuál es la promesa? Os multiplicaré aún como las estrellas de los cielos, del cielo. Pero le pone una condición: haga pacto conmigo en su cuerpo, pacto de sangre, en la circuncisión, y sea un pueblo apartado para mí, sea un linaje. Era una promesa y era una condición. Amén. Dios le da una promesa a Noé, pero le pide una condición. No se cumplió. Le da la promesa a Noé que a través de él repobla la tierra. Pero la condición era un pueblo levantado esta vez con adoración a Dios. ¿Por qué lo sabemos? Porque Noé hizo un altar, tan pronto termina. No se cumplió porque se metió la borrachera. Y eso llevó a maldecir Noé a su hijo, Cam. La borrachera en un hogar lleva a que se maldigan padres a hijos, hijos a padres. También le hizo una promesa al pueblo de Israel que ya no volverían a ser esclavos de nadie. Y los llevaba a la tierra prometida. Pero tenían que cumplir una condición, la ley que se llama la ley de Moisés. Y así hasta nuestros días, para llegar que Dios nos dio una promesa, la vida eterna, ser hijos de Dios, recibir dones de Dios por parte de Jesús de Nazaret. Pero nos pone una condición. Si tú eres cristiano, tienes que nacer de nuevo, enterrar la vida pasada, enterrar lo pasado. Si tú eres cristiano, tienes que regenerarte, desear nacer de nuevo. Tienes que renovarte. Para eso te doy el Espíritu Santo de Dios, para estarte renovando en el espíritu de tu mente, en tu corazón. Tienes que cumplir el pacto que tienes con Jesucristo de Nazaret. Si lo recibiste como Señor y Salvador, tienes que cumplir el pacto. ¿Cuál es el pacto? Pues si Él es mi Señor, es el Señor de mi vida en todas las áreas de mi vida. Pues si es el Rey de Reyes y yo lo confesé como el Señor de Señores y el Rey de Reyes gobierna todo en mi vida. Es el dueño mío. Ese es el pacto. Todo es posible para aquella persona que entienda que hay una promesa, pero que hay promesas con condiciones. Y si una persona se mete en una promesa de Dios, es porque está dispuesto a cumplirle las condiciones que Dios le exige. Y si Dios te promete ahora que
Él va a intervenir en situaciones que humanamente parecen imposibles para ti. También te pone la condición: sé fiel, sé obediente, sé adorador en espíritu y en verdad, sé entregado, cumple con lo que te puse. Esas son las condiciones de Dios. Primera de Juan 5:14. Primera epístola de Juan 5:14. Nosotros vivimos por fe, amén. Somos bienaventurados aún en detalles pequeños. Sentimos la mano de Dios. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Amén. Que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice? Alguna cosa. Espiritual, alguna cosa. Física, alguna cosa. Sentimental, clasifica. Conforme a su voluntad, el que nos oye. Amén. Él nos oye. Amén. ¿Qué nos enseña esta parte? Primero, entender el valor de la oración, de comunicarnos con Dios. Tú no estás hablando con un palo, ni con una tela, ni con un pedazo de madera. Tú estás hablando con un ser que te quiere ¿qué? Oír. Amén. Y no es cualquier ser, es el Dios eterno, es el Dios creador, es el Dios dueño de todas las cosas, es el Padre eterno. Y nos abre una puerta para el que la quiera recibir a través de la confianza. Esa puerta tiene una chapa. Esa puerta se puede abrir cuando esa chapa funciona bien. Y esa chapa se llama confianza. Cuando esa chapa funciona bien, se le puede pedir cualquier cosa, alguna cosa. Pero tiene una condición. Y yo le puse aquí: conforme a su voluntad. No se puede pedir. Puede que tú tengas mucha confianza, tengas la chapa de la confianza. Puede que tú tengas la puerta abierta de entrarle a Él porque Él te oye. Pero si esta parte falla, no hay nada. Si no pedimos algo conforme a la voluntad, Él no nos va a oír. Por eso Él nos enseña, la Biblia nos enseña, los buenos predicadores enseñamos, los buenos maestros, que es necesario alinear, poner en una misma línea mis deseos con el propósito de Dios. Usted que está copiando, le digo ahí, le repito, es tan importante la iglesia cuando tiene sana doctrina. Es tan importante los buenos maestros de la palabra. Una iglesia como esta, y no me da temor decirlo, una iglesia donde fuimos formados así, porque enseñamos a alinear, a poner en una misma línea mis deseos con el propósito de Dios. Por eso, si mi deseo va con el propósito del mundo, Dios no va a oír. Porque no es el deseo de Dios, no es el propósito que haya un cristiano que quiera todo de Dios, pero vivir su vida en el mundo. No es el propósito de Dios. La gente quiere, que el Señor quiere que Dios, que su pueblo sea bendecido, pero que vivamos para Él, con Él y en Él todo el tiempo. Y hay mucha gente que alinea sus deseos con el mundo, con las cosas del mundo, con los deseos del mundo, con los deseos de la carne. Y eso no está en el propósito de Dios. Que Dios nos ayude. Pedir conforme a la voluntad de Dios significa alinear nuestros deseos con los propósitos divinos. ¿Por qué es tan importante? Es un acto de confianza que evita la frustración. La frustración
lleva a muchas cosas. La frustración lleva al estancamiento, a detenerse cuando Dios no dice que te detengas. La frustración lleva al desánimo. Ustedes saben que para orar, para permanecer, se necesita fuerza espiritual. Un frustrado se desanima. La frustración lleva a la amargura. La gente se vuelve amarga, que se caracteriza por mal genio, por contestar mal, por contestar feo. Está amargo, y detrás del amargo que hay, frustración. ¿Por qué hay frustración? Porque como Dios no le respondió. ¿Y por qué Dios no le respondió? Porque la gente no supo hacer una misma línea, mis deseos con el propósito de Dios. Los deseos de mis hijos con el propósito de Dios. Los deseos tuyos, pueblo, con el propósito de Dios. Los deseos de esta nación de Colombia, que le pedimos a Dios que sean alineados con el propósito de Dios en esta nación de Colombia. Y esto, cuando es conforme a su voluntad, garantiza que recibiremos exactamente lo que necesitamos en el momento perfecto. Los que tenemos carro, llega un momento en que nos dicen hay que mandarlo a alinear. Y si no, el carro comienza a moverse así. Y es peligroso, porque en una curva puede perder la estabilidad, se sale de la carretera. Es en una misma línea. A la gente le gusta que le prometan bendiciones, respuestas, sanidades, pero no le gusta cuando se le dice, ¿sabes qué, pueblo hermoso, pueblo amado? Tienes que estar en una misma línea. Tus deseos, tus anhelos, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tiene que estar en una misma línea, alineado con el propósito de Dios. ¿Dónde está manifestado el propósito de Dios para la humanidad? ¿Dónde está manifestado el propósito de Dios para la humanidad en este tiempo? Aquí está, en la palabra de Dios. Vamos a Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Hoy vamos a pedir milagros grandes y los vamos a recibir. ¿Cuántos dicen amén? 11, 24 dice, por tanto, os digo, que todo lo que pidiereis, ¿qué? Orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuántos queremos que nos vengan del cielo dones, milagros, maravillas, respuestas, sanidades, milagros gloriosos? Yo creo, con todo respeto lo digo, que todos queremos eso. Que vengan del cielo. Lo hemos visto otras veces. Y lo vamos a seguir viendo. Esos regalos que a veces ni esperabas vinieron porque fue Dios el que tocó. Queremos que vengan a esta nación de Colombia tiempos de refrigerio. Que no sintamos que es la oscuridad la que gobierna, la mentira la que gobierna, la falsedad la que gobierna, sino una nación alineada con los propósitos de Dios. Usted sabe que en los propósitos de Dios es que está la verdad, está la luz, está la justicia. Lo justo para todos, para todos. Pero dice que todo lo que pidieres orando, hay que pagar un precio. Orar. La gente quiere que le vengan cosas, pero no quiere orar. Hay que pagar un precio. Orar. Orar. Y además de eso, hay que meterse en una dimensión. Creer que lo recibiré. Creer que eso que pedí, ya lo recibo. Por eso usted nos oye muchas veces en una gritería, así fuimos formados, decir, lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. Es como si yo digo, Señor, intercedo por este pueblo ahorita,
Intercedo por esta mujer, una madre, sus dos hijas, que necesitan un milagro grande respecto a Héctor, y tocamos tu corazón. Héctor se llama así. Tocamos tu corazón por medio del nombre de Jesús de Nazaret, de la sangre preciosa de Jesús de Nazaret, que mañana si es mañana, que te glorifiques de una forma maravillosa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, orando, y creemos que ella que lo reciben en el nombre de Cristo. Y si yo digo, Señor, abre las ventanas de los cielos y derrama de tu gracia, derrama de tu poder, derrama de tus dones, de tu sabiduría, no es malo que alguien diga, yo lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice aquí que todo lo que pidieres orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Alguien lo entendió hace años, dijo, para que vengan esos milagros, para que vengan esas respuestas, para que vengan esas respuestas a los imposibles, yo tengo que orar. Y tengo que orar correctamente en el nombre de Jesús de Nazaret y por medio de la sangre de Él al Padre. Yo tengo que esforzarme en fe para creer que voy a recibir, no solamente para creer que le hablé al Padre y Él me oyó, para creer que le hablé al Padre, Él me oyó y ya envió la respuesta. Y eso hace venir la respuesta. Eso invita a orar con la certeza absoluta que el milagro ya está concedido. Yo quiero que alguien que le crea a Dios se ponga en pie. Y que busque a la persona al lado y le diga, mire hermano, mire hermana, yo no sé su situación, pero hay milagros que Dios ya le ha concedido a usted, porque estamos orando en el nombre de Jesús de Nazaret y estamos creyendo que lo recibiremos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, lo recibiremos. Lo recibiremos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, lo recibiremos. Lo creemos y lo recibiremos, porque le hemos pedido al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado por esta Colombia. Ayúdeme a orar, digamos, orado por esta Colombia, para que se manifieste Dios hoy, para que se manifieste Dios mañana, para que se manifieste Dios el sábado, para que se manifieste Dios el domingo, y Colombia lo recibirá. Colombia recibirá la voluntad de Dios y los propósitos de Dios, lo recibirá Colombia. Gracias, Señor. Tomen asiento. Ya vamos a ir terminando, no se afanen. Creer que se recibe hace posible que suceda. Les repito, creer que se recibe hace posible que suceda. Amén. Vamos a Jeremías 32:27. Con esto vamos cerrando y ya vamos a orar, porque hay pueblo allá y en otras naciones que espera la oración desde acá. Qué maravilloso. Jeremías 32:27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Aún los que pelean contra Dios, Él es el Dios de ellos. Si Él quiere, los salvará. Si Él quiere, los condenará. Pero Él es el Dios de ellos. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Esa es una promesa directa de que para Dios no existen límites. Dos cosas, imposibles y límites, imposibilidades y límites, es lo que más afecta a muchos seres humanos, las imposibilidades y las limitaciones. Y en ambas Dios nos está diciendo, para mí no hay imposibilidades, para mí no hay limitaciones. En medio de la grande dificultad individual que vivimos muchos, en medio de la grande dificultad personal, Dios recuerda que no hay nada difícil para Él. Por eso el título de la enseñanza, recibir de lo que no se ve. Porque ustedes le pueden decir, pero ¿dónde está su respuesta? Yo la miro, la recibo del Dios que no veo, pero sé que está ahí. Lo percibo. Amén. Entonces, como el tiempo ha pasado y vamos a aprovechar estos minutos para que usted salga
Y recordamos que el domingo, por ser día de elecciones, vamos a empezar muy a las 9 en punto, para terminar muy temprano. Recordemos que hay que venir a orar por esta nación, para que después usted salga a ejercer su derecho, o si lo quiere hacer antes de venir a la iglesia, amén, salga a ejercer su derecho ciudadano, porque es la forma que nosotros nos manifestamos, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que se está llevando a cabo. Pero si usted no ejerce ese derecho, otros sí lo van a ejercer. Y no dejemos que nos impongan cosas que nosotros no deseamos. Amén. Vamos a orar. Usted va a pedir por su milagro y lo va a recibir. Yo no sé cuál es. Vamos a pedirle al Señor que quebrante toda obra del diablo, que impida que esos milagros lleguen. Comience a orar conmigo y ustedes allá reciban. Padre que estás en los cielos, Padre nuestro, Padre santo, Padre eterno, nos presentamos a ti en el poder de Jesús de Nazaret y por medio de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Y dígale hoy, con el poder de la palabra de Dios se quebranta toda imposibilidad, toda dificultad se quebranta ahora. Dígalo, más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Se reprende toda brujería, toda hechicería contraria, toda obra del diablo que quiera hurtar, matar y destruir. Hoy presentamos esta nación de Colombia. Salva a Colombia, Señor, de este mar de oscuridad. Sálvala, Dios bendito, Padre de la gloria. Y si bien queremos beneficios para Colombia y beneficios para todos los colombianos y para los más necesitados, queremos que sea con tus propósitos y no con los propósitos del hombre. La sangre de Cristo tiene poder y en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret sea atado, sea encadenado todo espíritu contrario, toda potestad diabólica que esté contra Colombia, que esté contra la bendición, la declaramos sin poder, que esté contra los propósitos de Dios, será derrotada. Diga, toda potestad diabólica y sus seguidores que esté contra los propósitos de Dios en esta nación, será derrotada por el poder de Dios que se mueve en esta nación. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús se quebranta ahora todo impedimento, todo desánimo, toda tristeza, toda incredulidad se quebranta ahora en el poder de Jesucristo de Nazaret y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, porque se mueve el reino de Dios a favor nuestro para recibir la gloria de Dios. Amén. Ahora usted haga algo. Va a hacer una confesión personal. Esto es personal, esto es individual. Dios no quiere escuchar que tú dependas de otro, sino que dependas de Él. Y tú te vas a tomar de esta palabra por un instante, por unos minuticos, y le vas a decir: hoy te estoy pidiendo, orando. ¿Qué le estás pidiendo? Aprovecha para pedir por el papá, por el esposo, por el hijo, por la hija, por la nación. ¿Qué estás pidiendo en oración? ¿Qué vas a pedir en oración? ¿Por tu economía, por tu salud mental, por tu salud emocional, por tus niños, para que en el colegio le vaya muy bien, para que siempre haya los recursos para tenerle para ellos, por esa nueva empresa que vas a comenzar, porque ya viene otro niño? ¿Qué le estás pidiendo? Señor, ¿cuántos se atreven a decirle: Señor, yo te pido en oración, Dios mío, que me ayudes, que me socorras, que socorras a esta familia? Mañana con ese asunto de Héctor sea algo muy glorioso, Señor Dios bendito. Que socorras a Nelly, Señor, que socorras a la pastora Elvira, que socorras a Patricia Villa con su hija, que socorras a la pastora Carmen, que socorras a los pastores y pastoras que necesitan un milagro de salud. Oh Dios bendito, Padre de la gloria, y creo que lo recibo. Ahí está tu confesión. Yo creo que lo recibo, porque Jesús de Nazaret me dijo que todo lo que pidiere orando, creyendo, lo recibiré. Lo recibo. Y vendrá ese milagro, vendrá esa respuesta, vendrá esa sanidad, porque tu palabra así lo dice. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Recibir de lo que no se ve. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Levantamos nuestras manos hacia el cielo de Dios y recibimos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibimos la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y recibimos la bendición del Espíritu Santo, nuestro Consolador. Que Dios los bendiga rica y poderosamente. Muy firmes hay que seguir.